Vida Abundante presenta Palabras Reveladas. Fundamentos sólidos. Principios exitosos y consejos extraordinarios. Claves para liberar tu potencial. Desarrollo personal. Liderazgo de influencia. Y un mensaje directo al corazón. Vida Abundante. Saludo a todas las personas que nos ven por televisión, también por el internet o nos escuchan en alguna radio. Esto es Vida Abundante Pujato. Gracias por el privilegio que nos da de entrar a sus hogares. Vamos a compartir una palabra que va a ser de bendición para usted, como también para todos los presentes. Hay un estudio teológico que hicieron algunos teólogos, algunos historiadores. De este estudio se han escrito varios libros. Se han predicado muchos sermones, muchos predicadores han predicado sobre esto. Y en esta noche yo se los quiero compartir para poder entender un poco más el alcance del sacrificio de Cristo en la cruz. Para que podamos tener un panorama mucho más amplio de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Todos sabemos de que Jesús vino a la cruz a morir por nuestros pecados, porque todos somos pecadores. Yo soy pecador, yo soy el primer pecador. O sea, no es que yo por ser pastor no peco. Todos somos pecadores. Usted en su vida seguramente alguna vez dijo una mentira, tuvo un mal pensamiento, algo. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero para eso vino Jesús, un inocente, a morir por el pecado de la humanidad. Pero Jesús en una oportunidad dijo que Él vino a recuperar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido no era el ser humano, lo que se había perdido era el reino de Dios en la tierra. Todo el mensaje de Jesús fue: el reino de los cielos se ha acercado. ¿A qué les compararé el reino? El reino es como esto, es como aquello. Todo el mensaje de Jesús se refiere al reino, porque lo que se perdió fue el reino, el propósito de Dios en la tierra. Dios era un Dios invisible, espiritual, que quería gobernar en un mundo visible y terrenal. Él quería extender su reinado, su dominio. Entonces crea la tierra, hace todas las cosas en la creación y lo pone al hombre, al primer hombre, a Adán, como el representante legal de Dios acá en la tierra. Lo hizo a su imagen y semejanza para que lo representara a él. Le dio autoridad, le dio dominio para que él sojuzgara la tierra, dominara la creación. Entonces Dios reinaba en el cielo, Adán reinaba en la tierra. Pero Adán comió del fruto que no tenía que comer, cayó en pecado, desobedeció a Dios y al obedecer la voz de Satanás, la serpiente, entregó todo el dominio, todo el poder, toda la potestad que Dios le había dado al hombre, se la entregó a Satanás al hacerle caso, y Satanás se convirtió en el príncipe de este mundo. Pero para eso vino Jesús, para recuperar lo que se había perdido. Y todo lo que se había perdido era el reino. Y cuando Jesús tuvo que ir a la cruz del Calvario, derramó de su sangre. Ese fue el precio que Él tuvo que pagar para recuperar todo lo que Adán había perdido. Y este mensaje se llama los 7 derramamientos de la sangre de Jesús. Porque hay 7 lugares claves donde Jesús derramó su sangre. El primer lugar fue cuando Jesús oró en el huerto de Getsemaní. En el primer lugar, la noche en que Jesús iba a ser entregado, dice que Él se fue a orar a un lugar, al huerto de Getsemaní, y ahí comenzó a sudar. Pero dice que en ese sudor Él sangró. Lucas capítulo 22, versículo 44, dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús estaba orando antes de ir a la cruz, y si tenemos que buscar el momento de mayor debilidad de Jesús, fue este. Porque en ese momento Jesús estaba orando y decía: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa.
Sabía que venía un trago amargo, un momento difícil. Es más, le decía a sus discípulos, estoy triste hasta la muerte, tengo una agonía, una tristeza. Si es posible, que pase de mí esto, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En ese momento Jesús estaba orando de tal manera de que su sudor salía sangre. Y este es un fenómeno que sucede, es un fenómeno físico que le pasa a ciertas personas cuando están debajo de demasiada presión o tensión nerviosa, que llegan a explotarse los vasos sanguíneos que están debajo de la piel, se mezclan con el sudor y salen por los poros. Yo lo puedo más o menos entender cuál fue el sufrimiento que pasó Jesús, porque yo estuve en el primer parto de mi esposa y me imagino lo que ella lo debe entender mucho mejor que yo. Y yo sé que esta foto ella no quiere que yo la ponga, pero en esta foto es de cuando nació Eliezer. Y en esa foto se puede ver cómo ella, no sé si se alcanza a ver bien, pero ahí en la frente y en la parte del rostro, tenía todos puntitos rojos como si fueran que le había dado una urticaria o un sarampión. Y era que de tanta fuerza se le habían reventado todos los vasos sanguíneos de la cara y del cuello, de la presión y de la fuerza que hizo para dar a luz. Yo le vi hacer fuerza. La verdad que a mí, para que me pongan una inyección tienen que darme anestesia general. Me desmayo de ver y verla, la fuerza que ella hizo, cómo tuvo que estar ahí media hora de parto. Y sé que ella se debe imaginar mucho mejor qué fue lo que sufrió Jesús en ese momento. La tensión, la fuerza, a tal punto de explotar los vasos sanguíneos. Fíjense cuál era el peso de la oración que Jesús estaba teniendo ahí. Y Jesús en ese momento, en el huerto Getsemaní, estaba sangrando. Ese fue el primer sangrado que tuvo Jesús, el sangrado en el huerto de Getsemaní. No es casualidad que el hombre perdió todo en un huerto, en el huerto del Edén. Y el primer lugar donde Jesús comienza a sangrar es en el otro huerto, en el huerto del Getsemaní. Y lo que recuperó Cristo en ese momento es la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad para hacer la voluntad de Dios, lo correcto, lo que está bien. Porque en ese momento Jesús dice, si es posible que pase de mí esta copa, pero no, que se haga tu voluntad, la voluntad de obedecer. Y aquí quizás hay gente que viene y dice, yo vengo a la iglesia pero no puedo dejar los vicios, no puedo dejar el cigarrillo, no puedo dejar el alcohol, no puedo dejar el chisme, no puedo dejar la murmuración, no puedo dejar las malas palabras, no puedo dejar la pornografía, no sé, yo vengo pero es más fuerte que yo. Mentira del diablo. Jesús pagó ahí, en el huerto del Getsemaní, Él sangró para devolverte a vos y a mí la fuerza de voluntad de hacer lo correcto delante de Dios, de hacer lo que está bien delante de Dios. Él nos devolvió esa fuerza de voluntad. Usted no trate de luchar en sus propias fuerzas. Apropiese de lo que Cristo ganó por usted. Él derramó la sangre para que, como Adán no pudo hacer la voluntad de Dios, usted y yo sí lo podamos hacer. Cristo derramó su sangre. No le crea las mentiras del diablo. No diga, ay, esto es más fuerte que yo, pastor. Mentira del diablo. Te está comiendo un verso. Jesús pagó en la cruz. No trate de luchar en sus fuerzas. Si Jesús sudó sangre para que usted y yo seamos libres. Amén. Usted tiene la fuerza de voluntad para hacer las cosas correctas y hacer lo correcto delante de Dios. Amén. ¿Lo cree? Segundo lugar donde Jesús sangró fue en su rostro. Jesús es llevado delante del concilio de escribas, de fariseos, de ancianos, eran los sacerdotes, la religión organizada de ese tiempo, el judaísmo. Y Jesús está llevado ahí en la mitad de la noche. Y se le comienza a hacer como un juicio oral. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? ¿Realmente eres Dios? ¿Dijiste esto? ¿No dijiste? Y Jesús callaba, no decía nada. Pero en algún momento le preguntaron, ¿sos o no sos el Mesías? Decinos delante de Dios. ¿Sos el Mesías? ¿Sos el Hijo de Dios? Y él dijo, ¿delante de Dios? Sí, yo soy. ¡Ah! Blasfemia. Se rajaron las vestiduras. ¿Cómo? Y dice que esto sucedió, Mateo 26, 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofetaban.
diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Dice que le daban puñetazos en el rostro. Este sangrado puede haber sido expuesto, ¿no? Cuando a uno le pegan un puñetazo puede salir sangre, pero también se produjeron hematomas, que es derramamiento de sangre, pero interno. No sé cómo le habrá quedado el ojo, la frente, el pómulo a Jesús. Le daban puñetazos, le daban bofetadas, le escupían en el rostro. Todos los seres humanos somos diferentes, nuestros cuerpos son diferentes, pero si hay algo que nos diferencia por encima de todas las cosas, es nuestro rostro. Eso representa nuestra identidad, eso representa quiénes somos. Cuando usted saca el carnet de conducir, su DNI, un pasaporte, la foto que está ahí es de su cara, de su rostro, porque eso identifica, o sea, representa su identidad, quién es usted. Y los golpes que recibió Jesús le produjeron esos hematomas. Él puso la cara. Y fíjese lo que dice también Isaías, el profeta Isaías, hablando de Jesús: ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Le arrancaban la barba a Jesús, le golpearon en su cara, le escupieron. Él puso su cara. Usted y yo no podemos ya decir: no soy nadie, es que no soy nada. Usted tal vez se vea feo, gordo, torpe, incapaz, pobre, culpable, avergonzado. No sé cómo usted se verá en el espejo, o las mentiras que el diablo te dirá cada día cuando te parás en el espejo y te dice: ¿qué vas a lograr vos? Pero mirá esa cara que tenés, pero si no ves, ¿de dónde saliste? ¿Pero quién sos? Jesús pagó, sangró en su rostro para que usted y yo vivamos de acuerdo a una nueva identidad en Cristo. Aunque otros te hayan rechazado, aunque te hayan descalificado, te hayan humillado o deshonrado, Jesús puso la cara por vos, la puso por mí, para que nosotros tengamos una nueva identidad ahora en Él. Usted y yo somos hijos de Dios. Esa es la identidad que tenemos. Y eso le costó. Él puso la cara por vos. Él puso la cara por mí. Él puso la cara. No escondí mi rostro. Sangró en la cara para darnos una nueva identidad como hijos de Dios. El tercer lugar donde Jesús sangra es en el flagelo que le hicieron. Los judíos no podían condenar a Jesús. Entonces lo lleva delante de Poncio Pilato. Y delante de Poncio Pilato, porque los judíos estaban debajo del imperio romano, entonces él no encontró culpable a Jesús, pero les da una opción. Dice: bueno, es Pascua, ¿qué tal si le soltamos a alguno de los reos? ¿A quién prefieren? ¿A Jesús o a este tal Barrabás, que quizás era un delincuente? Y todo el pueblo gritó: suéltanos a Barrabás, a Barrabás. Entonces, Marcos capítulo 15, versículo 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Jesús fue brutalmente azotado para que usted y yo pudiéramos recibir la sanidad. Isaías capítulo 53, versículo 5. Isaías está profetizando acerca de Jesús y dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido, ese molido es magullado, machacado por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La enfermedad entró en la humanidad desde que Adán desobedeció, desde que Adán pecó. Adán había sido creado, el ser humano había sido creado para vivir en la prosperidad, en la abundancia, en la salud, en la vida completa, plena. Pero desde que desobedeció a Dios y fue echado del huerto, perdió todos esos beneficios y entró la enfermedad al mundo, entró el mal, entró la miseria. Y no me importa cómo se llame tu enfermedad. No sé si usted tiene una enfermedad hoy. Usted puede ser que su enfermedad se llame cáncer, diabetes, no sé, artrosis, artritis. No me importa cómo se llame. La Biblia dice que hay un nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre de Jesús. Y por sus llagas hemos sido curados. Aprópiese de lo que Jesús pagó en la cruz por usted. Es mucho más amplio que solamente ser salvo.
Jesús pagó en cada latigazo, cada llaga abierta, era para que usted y yo seamos curados. Nos apropiamos de esto por la fe. Nos apropiamos por la fe. Jesús no fue solamente a morir a la cruz para que usted sea salvo, sino que también para que usted sea sano, para que usted tenga una nueva identidad, porque todos los que creen en Él ahora son hechos hijos de Dios. Él pagó el precio. Él estaba recuperando todo lo que Adán había perdido. El cuarto lugar donde Jesús sangra es la corona de espinas. Recién cantábamos acerca de las coronas de espinas. Mateo capítulo 27, versículo 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. La cuarta herida sangrante de Jesús fue cuando le pusieron la corona de espinas. Jesús cargó sobre su cabeza, clavada en su frente, la maldición de toda la tierra. ¿Por qué la maldición de la tierra? Volvamos al huerto del Edén, volvamos allá, al génesis del asunto. Génesis capítulo 3, versículo 17 dice: y al hombre, le está diciendo Dios después de que el hombre peca, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Ve que no hay que hacerle caso a las mujeres. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Los soldados romanos pretendían burlarse de Jesús. No sabían que estaban haciendo el acto de redención más importante. Porque al ponerle la corona de espinas a Jesús, Él estaba cargando esa maldición de la tierra. En el huerto no existían las espinas. Quizás las rosas no tenían espinas antes. Porque cuando el hombre peca, Dios le dice: maldita va a ser la tierra por tu causa. Ahora vas a tener que sudar para ganarte el pan. No quiere decir que Adán no trabajaba o que no vamos a trabajar. Sí trabajaba Adán, pero ahora iba a costar demasiado esfuerzo ganarse el pan. Y aparte la tierra iba a producir espinas, iba a producir cardos. Había una maldición en la tierra por causa del pecado de Adán. Pero Jesús estaba cargándose sobre su cabeza, sobre su frente, la maldición de la tierra, la miseria, la pobreza. Él quitó la maldición para sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? ¿Cuántos entienden de que Él puso su cara para que vos ahora seas hijo de Dios? Y ahora, como somos hijos, Él también quitó la maldición de la tierra para sus hijos. Usted ya no está en la maldición de Adán, usted está en la bendición de Cristo Jesús. Por eso siempre le digo: emprenda, salga adelante, ponga un negocio, porque si hay gente allá afuera que prospera estando debajo de la maldición de la tierra, ¿cuánto más sus hijos no van a salir adelante estando bajo la bendición de Cristo? Si Él se clavó la corona de espinas para que usted sea bendecido, para que usted sea prosperado, para que todo lo que usted haga salga adelante, prospere. ¿Qué está esperando? Jesús pagó, se llevó toda la miseria, se llevó toda la pobreza en la cruz del Calvario. Nosotros estamos debajo de la bendición de Cristo, no debajo de la maldición de Adán. El quinto lugar donde Jesús sangró fueron sus manos. Las manos pueden crear, pueden tocar un instrumento, pueden amar, acariciar, abrazar. Nuestras manos pueden bendecir, nuestras manos pueden transmitir el poder de Dios. Sin embargo, las obras de nuestras manos cayeron bajo la maldición por causa del pecado. Pero Jesús tenía que redimirlo, por esos grandes clavos atravesaron sus manos y Él sangró en sus manos para bendecir toda obra de nuestras manos. Él nos devolvió a nosotros, a usted y a mí, nos devolvió la autoridad. Aquella autoridad que tenía Adán, ahora usted y yo tenemos autoridad.
Por eso cuando nosotros ponemos las manos sobre los enfermos, ellos van a sanar. No por lo que nosotros seamos, no es por lo que sea de mágica mi mano, sino porque Jesús derramó su sangre para que nosotros tengamos autoridad. Cuando Jesús resucitó y antes de ascender, habla con sus discípulos y les dice, Marcos capítulo 16, versículos 17, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen? Acá no tenés que ser apóstol, pastor, profeta, evangelista. Si usted cree, estas señales le van a seguir. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Hay autoridad. Jesús nos devolvió la autoridad y el poder de Dios. Cuando Él fue clavado en esa cruz, sus manos sangraron. Y en ese quinto lugar donde Jesús sangró, Él estaba redimiendo para devolver la autoridad al hombre. Aquella autoridad que Adán había perdido en el huerto del Edén, usted y yo la recuperamos por Cristo. Pero las manos también hablan de productividad. Deuteronomio capítulo 28, versículo 12 dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Dios quiere bendecir toda obra de tus manos. O sea, algo hay que hacer. Hay gente que dice, ay pastor, es que no salgo adelante, no prospero. Y yo les digo, ¿qué estás haciendo? Y estoy esperando que Dios me bendiga. No, hace algo con tus manos. Dios quiere bendecir la obra de tus manos, porque Él ya lo pagó en la cruz del Calvario para que usted y yo seamos bendecidos. El sexto lugar que Jesús sangra son sus pies. Un clavo atravesó sus pies. Jesús estaba redimiendo. Quiero que preste atención. Acá hay poder revelador en cada lugar donde Jesús sangró. Él estaba redimiendo, pagando con su sangre lo que habíamos perdido. Se había perdido el reino, nuestra autoridad, nuestra identidad, pero ahora la estamos recuperando gracias a Cristo. Dice el Salmo 8, uno de los salmos más conocidos escritos por David. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. El sexto lugar donde Jesús sangra y derrama su sangre es en sus pies. Jesús logra devolverle la autoridad y la posesión de la tierra, el dominio de la tierra. Cuando Adán fue creado, todas las cosas fueron sojuzgadas debajo de los pies de Adán. Dios le dice, y los bendijo Dios, y le dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla. Dios le había dado todo el dominio de la tierra al hombre, a la humanidad. Pero Adán había perdido eso, había perdido el dominio de la tierra, pero ahora Jesús lo está recuperando en la cruz del Calvario. Él está reclamando mediante su sangre todo lo que Adán había perdido. Y hay una promesa de Dios para usted y para mí, para nuestras vidas. Por medio de la sangre de Jesús nosotros podemos echar mano de esta promesa. La misma promesa que Dios le dice a Josué. Josué capítulo 1 versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Haga así. Todo lugar que pise la planta de tu pie será de ustedes, le dijo Dios a Josué. Y nosotros podemos echar mano de esa promesa cuando lo reclamamos para el reino de Dios. Comience a pisar lugares y reclame. Métase donde otros no se han metido. Vaya allí. Comience a reclamar y decir, el Señor Jesús pagó por esto. Nosotros, lo que le comenté recién, fuimos con los líderes a hacer un acto profético, nos paramos en un terreno y dijimos, Señor, todas las cosas te pertenecen a vos. Todas las cosas. Esto lo reclamamos para tu reino porque tu palabra dice que todo lo que nosotros pisamos nos pertenece como hijos de Dios y para la extensión de tu reino. Y lo reclamamos porque Él pagó en la cruz del Calvario sangrando en sus pies, devolviéndole el dominio a sus hijos.
Así que comience a hacer eso, salga, vamos, pise tierras, pise casa, pise lugares donde diga, vaya a probar algún auto, no sé, súbase a algún lugar y diga, lo reclamo, porque Jesús pagó para que usted y yo conquistemos dominio. Esto tiene que arrancarle los pelos de la cabeza y decir, tengo que hacer algo, si Jesús ya lo pagó por mí. El séptimo lugar es la lanza en su costado. Los crucificados generalmente se los dejaban colgados hasta que morían, se los dejaban hasta el otro día. En algunas ocasiones los dejaban varios días y los buitres se los terminaban comiendo. Pero era la víspera de la Pascua y los judíos, de acuerdo a la tradición y a la ley, dejar un crucificado colgado era símbolo de maldición. Iba en contra de la ley. Entonces los judíos le pidieron a los soldados romanos que quebraran las piernas de los crucificados, porque al quebrarle las rodillas o al quebrarle las piernas, no soportaban su propio peso de estar colgado y se morían asfixiados. Al no poder respirar, todo el peso quedaba colgado de los dos clavos y la persona no podía respirar y se moría casi en el instante. Si no, el sufrimiento duraba mucho más. Entonces ya era la víspera de la Pascua y los soldados romanos comienzan a romper las piernas de los otros dos ladrones que estaban al lado de Jesús. Les quiebran las piernas, mueren al instante, pero cuando van de Jesús se dan cuenta de que él ya estaba muerto. Juan capítulo 19, versículo 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Qué salió? Sangre y agua. De acuerdo a los estudios, el corazón de Jesús literalmente estalló, se hizo añicos, no pudo soportar, tuvo un infarto. Por la misma presión de lo que decíamos antes, desde que él estaba orando, había una presión del pecado de la humanidad sobre él. Él no pudo soportar y recibió un infarto. Cuando se produce algo en el pericardio, de esta manera, cuando se produce un infarto grande, en el pericardio se puede acumular hasta casi 1 litro de líquido. Cuando el soldado atraviesa con la lanza y toca la cavidad del corazón, sale ese líquido con la poca sangre que ya quedaba y sale todo el líquido que se había juntado en el corazón, pero literalmente el corazón de Jesús explotó de dolor, explotó de cargarle el pecado de la humanidad. Algunos historiadores dicen que quizás Jesús sintió, en el momento que él entrega su espíritu, sintió de que su ritmo cardíaco se había empezado a descontrolarse, como muchos que sienten cuando están por recibir un infarto. Empezó a sentir eso y se dio cuenta de que era el momento de entregar su espíritu. Muere por un infarto terrible. Y él, no fueron sus piernas quebradas, pero su costado fue atravesado. Y fue lo último que salió de sangre, porque un muerto no sangra. Cuando ya el corazón no funciona más, no sangra más. Por eso salió sangre y agua, lo poco que quedaba de sangre, más el líquido que se había juntado alrededor de su corazón. Él fue quebrantado en su corazón, si bien es el corazón físico, pero siempre representa a nuestro corazón, nuestras emociones. Jesús, cuando empezó su ministerio, dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha llevado, me ha ungido. Y dice, y me ha llevado a sanar a los quebrantados de corazón. Y hay gente que vive quebrantado en su corazón por cosas del pasado, por falta de perdón, por heridas que viene arrastrando. Pero solamente Jesús puede sanar nuestro corazón. Solamente Él puede revertir aquello que está mal en tu vida y darte un nuevo corazón. Pero el agua que brotó representa al Espíritu Santo. De ahí estaba naciendo la iglesia. Días después, todos sus apóstoles, sus discípulos iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y así como Eva salió del costado de Adán, porque Eva fue sacada de una costilla de Adán, de la misma manera, del costado de Jesús estaba naciendo la iglesia. Estábamos naciendo usted y yo. Él estaba muriendo y estaba formando de sí mismo a la iglesia. El agua representa al Espíritu Santo. Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. El agua representa el lavamiento de su palabra.
Jesús le dijo a sus discípulos: todos ustedes están limpios por causa de mi palabra. En ese mismo momento estaba naciendo su novia. Por eso Pablo más adelante hace esa comparación de la iglesia con Cristo como el hombre con la mujer. La iglesia, la novia. Jesús murió en la cruz no solo para que tengamos salvación, sino que Él murió para devolvernos las fuerzas de voluntad. Aquellas personas, y a usted que me mira por televisión, quizás diga: yo ya no tengo ganas de vivir. Jesús murió para darle una nueva fuerza de voluntad, dominio propio para seguir adelante, para levantarse de cualquier problema. Dios también nos dio una nueva identidad. Ahora somos hijos de Dios. Él puso la cara por nosotros para darnos una nueva identidad. Jesús derramó su sangre para sanarnos, no importa cuál sea su enfermedad. Él también cargó en la corona de espinas toda la maldición de la tierra para prosperarnos. Él dejó que le clavaran sus manos y sus pies para devolvernos la autoridad y el dominio. Él dejó que su costado fuera atravesado para darnos un nuevo corazón, para que podamos amar. Póngase de pie en esta noche. Para que usted que nos mira por televisión, usted puede abrir su corazón y aceptar a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Solamente tiene que hacer una oración corta. Jesús hizo todo esto en la cruz para devolverle todo eso a usted. Y usted puede decirle: Señor Jesús, te abro mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador. Sé mi Salvador. Gracias, Jesús. Amén. Vida abundante.